Dámaso desata su venganza más cruel. Incendiará el valle mientras Luisa huye con el hijo de Adriana. El rechazo de Rafael ha despertado al Dámaso más peligroso. Humillado y fuera de control, el empresario decide golpear a los Gálvez de Aguirre donde más puede destruirlos: sus tierras, sus cosechas y el futuro económico de toda la familia. Mercedes y Victoria presencian aterradas su estallido de ira, sin imaginar que, antes de que termine la noche, Dámaso irrumpirá ante ellas con una noticia capaz de cambiarlo todo. Pero mientras una venganza comienza a arder en el corazón del valle, Luisa libra una batalla todavía más desesperada. Tras encontrar al hijo de Adriana en la cabaña de las parteras, intenta atravesar el bosque con el bebé oculto entre sus brazos. Pura y Petra siguen sus pasos, dispuestas a recuperarlo antes de que llegue a la casa grande, y cualquier ruido puede condenarla. La desaparición de Luisa empieza a sembrar el miedo entre Pedrito y Bárbara. Rafael intenta romper la desconfianza de Rosalía revelándole un recuerdo íntimo sobre Adriana, y Manuela descubre un secreto inesperado sobre Alejo que amenaza con dejar a Braulio definitivamente apartado de su corazón. Al mismo tiempo, viejas amistades se rompen. Amadeo se derrumba por el dolor que lleva demasiado tiempo ocultando y don Hernando vuelve a demostrar que su poder se extiende mucho más allá del palacio. En el capítulo 461 de Valle Salvaje, que se emitirá el 7 de agosto, el fuego no será solamente una amenaza. Será el comienzo de una guerra en la que Dámaso parece dispuesto a arrasar con todo. ¿Conseguirán Mercedes y Victoria detenerlo antes de que cumpla su venganza? ¿Logrará Luisa salvar al hijo de Adriana o las parteras la encontrarán en medio del bosque? El rechazo de Rafael despierta la furia de Dámaso. La conversación entre Rafael y Dámaso había terminado de la peor forma posible. Durante varios días, Dámaso había intentado convencer al duque de que una alianza entre ambas casas beneficiaría a todos. Había hablado de inversiones, de nuevas rutas comerciales y de la posibilidad de convertir el valle en una de las propiedades más poderosas de la región. Pero Rafael no confiaba en él. Detrás de cada propuesta aparentemente generosa, el duque percibía una intención oculta. Dámaso no quería colaborar con los Gálvez de Aguirre. Quería controlar sus tierras, apoderarse de sus recursos y convertir a la familia en una pieza más de su propio imperio. Rafael se mantuvo firme. No habrá ningún acuerdo, le dijo con absoluta claridad. Ni hoy ni mañana. Las tierras del valle no están en venta y tampoco permitiré que usted decida nuestro futuro. Dámaso permaneció inmóvil frente a él. Durante unos segundos no respondió. Su silencio resultaba más inquietante que cualquier grito. Tenía las manos apoyadas sobre el respaldo de una silla y apretaba los dedos con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. Piénselo bien, murmuró finalmente. Está rechazando una oportunidad que podría salvar a su familia. Rafael sostuvo su mirada. Mi familia no necesita que usted la salve, ¿está seguro? Completamente. Dámaso dejó escapar una risa seca. Todos los hombres creen estar seguros hasta que pierden aquello que los hace poderosos. Rafael dio un paso hacia él. Eso es una amenaza. Es un consejo, pues puede guardárselo. Y ahora abandone esta casa. La expresión de Dámaso cambió. Por primera vez, el empresario dejó de esforzarse por parecer amable. Sus ojos se endurecieron y una sombra de odio cruzó su rostro. Está cometiendo un error, Rafael. Puede ser, pero será mi error, no el suyo. Dámaso se colocó lentamente los guantes. Cuando comprenda las consecuencias de esta decisión, será demasiado tarde. Rafael no apartó la mirada. No le tengo miedo. Todavía no.
Aquellas fueron las últimas palabras de Dámaso antes de abandonar la estancia. Sin embargo, al cerrar la puerta, su aparente calma desapareció por completo. Avanzó por el corredor con el rostro contraído por la rabia. Cada paso parecía aumentar la humillación que sentía. Rafael no solo había rechazado su propuesta, lo había expulsado de la casa como si fuera un intruso sin importancia. Y Dámaso no estaba dispuesto a perdonar aquella ofensa. Mercedes y Victoria descubren su verdadero rostro. Mercedes y Victoria se encontraban en una sala cercana cuando escucharon el golpe de una puerta. Poco después vieron aparecer a Dámaso. El hombre caminaba deprisa, respirando con dificultad. Lanzó sus guantes sobre una mesa y derribó accidentalmente una copa, que cayó al suelo y se hizo añicos. Victoria se sobresaltó. ¿Qué ha ocurrido? Dámaso no respondió. Se acercó a una ventana y miró hacia los campos del valle. A lo lejos, las extensas cosechas se movían bajo el viento. Eran el orgullo de la familia y una de sus principales fuentes de riqueza. Mercedes observó con atención la expresión del empresario. Rafael ha rechazado su propuesta, dedujo. Dámaso giró lentamente la cabeza. Ese hombre se cree intocable. Rafael protege los intereses de su familia, respondió Victoria. Era previsible que no aceptara un acuerdo sin conocer todas sus condiciones. Las condiciones eran excelentes. Mercedes cruzó los brazos. Para usted. Dámaso la miró con frialdad. No empiece, Mercedes. ¿Por qué? ¿Porque no quiere escuchar la verdad? Victoria intentó intervenir antes de que la discusión fuera más lejos. Tal vez deberíamos calmarnos. Una alianza no puede imponerse por la fuerza. Dámaso golpeó la mesa con el puño. No necesito que ninguna de las dos me diga lo que puedo o no puedo hacer. El estruendo dejó la sala en silencio. Victoria dio un paso atrás. Mercedes, en cambio, permaneció firme, aunque en su interior también había comenzado a sentir miedo. Dámaso señaló los campos a través de la ventana. Rafael cree que puede desafiarme porque tiene tierras, cosechas y trabajadores que dependen de su apellido. Cree que mientras el valle produzca, nadie podrá doblegarlo. ¿Qué está pensando hacer?, preguntó Mercedes. Dámaso sonrió de una manera que hizo que a Victoria se le helara la sangre. Quitarle aquello que le da seguridad. Mercedes miró hacia los campos y comprendió de inmediato. No se atreverá. ¿A qué? A destruir las cosechas. Dámaso se apartó de la ventana. Un incendio puede comenzar por muchas razones. Una lámpara mal apagada, una chispa, un trabajador descuidado. Victoria negó con la cabeza. Está hablando de provocar una tragedia. Estoy hablando de enseñarle a Rafael que cada decisión tiene un precio. Hay familias que dependen de esas cosechas, replicó Victoria. Trabajadores, niños, ancianos. Si quema los campos, no castigará únicamente a los Gálvez de Aguirre. Los hombres débiles siempre encuentran excusas para no actuar. Mercedes se acercó a él. Esto no es actuar, es vengarse. Llámelo como quiera. Podría morir alguien. Dámaso la miró directamente. Entonces será responsabilidad de Rafael por haberme obligado a llegar tan lejos. Mercedes sintió una mezcla de rabia y repulsión. Nadie lo ha obligado a nada. Usted ha elegido convertirse en esto. Durante un instante, Dámaso pareció dispuesto a abofetearla. Levantó ligeramente la mano, pero se contuvo. Victoria se interpuso entre ambos. Basta. Dámaso bajó la mano con lentitud. Tengan cuidado, advirtió. Las dos parecen haber olvidado de qué lado están.
Mercedes respondió sin titubear. Quizá el problema es que estamos empezando a comprender de qué lado está usted. La tensión se volvió insoportable. Damaso recogió sus guantes, abrió la puerta y antes de marcharse pronunció una última advertencia. Esta conversación no ha existido, y si alguna de las dos intenta prevenir a Rafael, lo lamentará. Cuando se quedaron solas, Victoria se dejó caer en una silla. Va a hacerlo, susurró. Va a quemar los campos. Mercedes siguió mirando la puerta. Sí, tenemos que avisar a Rafael. Damaso nos vigilará. Entonces, ¿qué propones? ¿Esperar hasta que todo el valle esté en llamas? Mercedes se acercó a la ventana. El sol todavía iluminaba las cosechas, pero ahora aquellas extensiones doradas parecían estar cubiertas por una amenaza invisible. No podemos actuar precipitadamente. Si Damaso descubre que lo hemos traicionado, puede adelantar sus planes. Pero tampoco podemos permanecer de brazos cruzados. No lo haremos. Victoria levantó la vista. ¿Tienes un plan? Mercedes tardó unos segundos en responder. Todavía no. Pero antes de que caiga la noche encontraremos la manera de detenerlo. Ninguna de las dos imaginaba que, cuando llegara la oscuridad, Damaso volvería con una noticia aún más inquietante. Luisa encuentra al hijo de Adriana. Mientras el peligro se acercaba a los campos, en otra zona del valle se desarrollaba una lucha mucho más silenciosa. Luisa permanecía escondida entre los árboles, abrazando con cuidado al hijo de Adriana. Había conseguido encontrar al bebé en la cabaña de las parteras. El pequeño estaba envuelto en una manta vieja y apenas había emitido un sonido cuando ella lo tomó entre sus brazos. Sin embargo, escapar de la cabaña solo había sido el primer paso. Ahora tenía que atravesar el bosque y llegar hasta la casa grande sin que Pura ni Petra la descubrieran. Luisa caminaba con extrema precaución. Cada rama que crujía bajo sus zapatos parecía anunciar su posición. El viento movía las hojas y deformaba los sonidos, haciendo imposible saber si alguien se acercaba. El bebé comenzó a inquietarse. Tranquilo, pequeño, susurró Luisa. Ya falta poco. Te llevaré con personas que podrán protegerte. El niño movió las manos bajo la manta. Luisa lo estrechó contra su pecho. Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. A lo lejos escuchó la voz de Petra. Pura, mira cerca del arroyo. Luisa se detuvo de inmediato. Las parteras estaban más cerca de lo que imaginaba. Se agachó detrás de un tronco mientras el corazón le golpeaba con violencia en el pecho. No puede haber llegado muy lejos, dijo Pura desde algún punto del bosque. La muchacha no conoce estos caminos. ¿Y si ya ha salido del bosque? No con el niño en brazos. Luisa cerró los ojos durante un instante. Pura tenía razón, el bebé hacía que avanzara mucho más despacio. Además, no podía correr sin ponerlo en peligro. Petra apareció entre los árboles a pocos metros de su escondite. Luisa contuvo la respiración. El pequeño volvió a moverse y estuvo a punto de llorar. Por favor, murmuró ella, casi sin voz. Solo un poco más. Petra se detuvo. Había oído algo. Luisa, la joven apretó los labios. Sabemos que estás aquí, continuó Petra. No queremos hacerte daño. Pura se acercó desde el otro lado. Devuélvenos al niño y podrás marcharte. Luisa permaneció escondida. No sabes en qué te has metido, dijo Pura. Ese bebé no te pertenece. Aquellas palabras despertaron la indignación de Luisa. Estuvo a punto de salir y enfrentarse a ellas, pero comprendió que no podía arriesgarse. Su prioridad era proteger al pequeño. Petra avanzó unos pasos más. Escúchame, muchacha.
El bosque es peligroso durante la noche. Si sigues huyendo, el niño podría enfermar o sufrir un accidente. Luisa miró al bebé. Durante un segundo sintió la duda clavarse en su interior. ¿Y si Petra tenía razón? ¿Y si su intento de salvarlo terminaba causándole daño? Pero entonces recordó la cabaña, las mentiras de las parteras y la desesperación de Adriana. No podía regresar. Tomó una piedra pequeña y la lanzó hacia unos arbustos situados varios metros más allá. El ruido hizo que Petra se volviera. Allí, las dos mujeres corrieron en aquella dirección. Luisa aprovechó la distracción para abandonar su escondite y avanzar hacia el camino que conducía a la casa grande. No se atrevió a correr. Caminó deprisa, procurando mantener estable al bebé. «Lo estamos consiguiendo», le susurró. «No dejaré que vuelvan a separarte de tu madre». Pero detrás de ella escuchó un grito. «Pura, está aquí». Petra había descubierto el engaño. Luisa aceleró el paso. Las voces comenzaron a acercarse. El bosque, que durante el día parecía un lugar tranquilo, se había convertido en un laberinto oscuro del que tal vez no lograría escapar. Rafael intenta acercarse a Rosalía. En otra parte del valle, Rafael seguía intentando ganarse la confianza de Rosalía. La joven mantenía una actitud distante. Aunque Rafael le había ofrecido explicaciones sobre Adriana y sobre los últimos acontecimientos, ella estaba convencida de que todavía ocultaba información importante. Ambos caminaban por uno de los senderos cercanos a la casa. Rafael había elegido aquel lugar porque allí solía pasear con Adriana. Esperaba que compartir un recuerdo personal ayudara a Rosalía a comprender que sus sentimientos habían sido sinceros. Adriana venía aquí cuando necesitaba pensar, explicó Rafael. Decía que el sonido de los árboles la ayudaba a ordenar sus ideas. Rosalía mantuvo la mirada al frente. No sabía que la conociera tan bien. Hubo un tiempo en que conocía cada uno de sus silencios. ¿Y qué ocurrió? Rafael respiró profundamente. Cometimos errores. Esa respuesta no significa nada. Significa que hubo decisiones que nos separaron. Rosalía se volvió hacia él. Siempre habla de errores y decisiones, pero nunca dice cuáles fueron. Porque algunas historias no me pertenecen únicamente a mí. Adriana no está aquí para contarlas. La frase golpeó a Rafael. Rosalía advirtió el dolor en su rostro, pero no se disculpó. Lo siento, dijo Rafael después de unos segundos. No puedo obligarte a confiar en mí. No, no puede. Pero puedo decirte algo que jamás he contado a nadie. Rosalía lo observó con cautela. Rafael señaló un viejo banco de piedra. La última vez que Adriana y yo estuvimos aquí, ella me pidió que le prometiera que protegería a su hijo si algún día le ocurría algo. Rosalía abrió ligeramente los ojos. Su hijo. Sí. ¿Por qué pensaba que podía ocurrirle algo? Tenía miedo. ¿De quién? Rafael guardó silencio. Rosalía soltó una risa amarga. Otra vez lo mismo. No es tan sencillo. Para usted nunca lo es. Adriana estaba atrapada en una situación que no sabía cómo controlar. ¿Y usted la ayudó? Rafael bajó la mirada. No tanto como debería. Rosalía percibió la culpa en sus palabras. Entonces no me pide que confíe en usted. Me pide que ignore todo lo que no quiere contarme. Te pido tiempo. El tiempo no hace desaparecer los secretos. Rafael se acercó un poco más. No quiero hacerte daño. Eso también lo dicen quienes más cosas ocultan. Rosalía se alejó por el sendero, dejando a Rafael junto al banco de piedra. El duque comprendió que su recuerdo no había servido para acercarlos. Al contrario, había despertado nuevas preguntas.
Y quizá Rosalía tenía razón. Tal vez la única forma de conseguir su confianza era revelar una verdad que podía poner en peligro a muchas personas. La preocupación crece en la casa pequeña. La noche comenzó a caer y Luisa todavía no había regresado. En la casa pequeña, Pedrito miraba constantemente hacia la puerta. Bárbara intentaba mantener la calma, pero también estaba inquieta. Sabía que Luisa se había propuesto encontrar al hijo de Adriana y que no pensaba abandonar la misión aunque tuviera que enfrentarse a las parteras. Debería haber vuelto hace horas, dijo Pedrito. Quizá ha tenido que esconderse, ¿y si la han encontrado? Bárbara dejó sobre la mesa la prenda que estaba doblando. No pensemos lo peor. No podemos fingir que no sucede nada. Pedrito se acercó a la ventana. En el exterior ya apenas quedaba luz. Luisa no conoce bien esa parte del bosque. Podría haberse perdido. Luisa es más lista de lo que crees. Ser lista no sirve de nada si Pura y Petra la atrapan. Bárbara guardó silencio. Pedrito se volvió hacia ella. Voy a buscarla. No pienso quedarme aquí esperando. Si sales sin saber dónde está, también podrías perderte. Entonces tendríamos dos problemas. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que espere hasta mañana? Bárbara tomó una lámpara. Esperaremos un poco más. Si no regresa, avisaremos a alguien de la casa grande. Luisa no quería que nadie conociera su plan. Las cosas han cambiado. Pedrito apretó los puños. Yo debería haber ido con ella. Y quizá ahora estaríais los dos en peligro. Al menos no estaría sola. Bárbara se acercó y le apoyó una mano sobre el hombro. Luisa sabía lo que hacía. Eso no significa que nada pueda salir mal. Un golpe de viento hizo vibrar la puerta. Ambos se giraron con esperanza, pero nadie entró. Pedrito volvió a mirar hacia la oscuridad. Regresa, Luisa, susurró. Por favor, regresa. Don Hernando demuestra que aún conserva su poder. Mientras unos luchaban por sobrevivir, otros intentaban resolver la crisis económica que amenazaba a varias familias del valle. Don Hernando hizo llamar a Enriqueta para comunicarle una noticia inesperada. La mujer llegó preocupada, convencida de que el marqués deseaba hablar de nuevas deudas o de algún problema relacionado con sus hijos. Si se trata de otro pago, necesito más tiempo, dijo antes incluso de sentarse. No puedo conseguir esa cantidad de un día para otro. Don Hernando levantó una mano. No la he llamado para exigirle dinero. Enriqueta lo miró desconcertada. Entonces, ¿para qué? El marqués le entregó unos documentos. Las deudas de sus hijos con la Villa de Madrid han quedado exoneradas. Enriqueta tardó varios segundos en comprenderlo. Exoneradas, canceladas. Eso no es posible. Lo era. ¿Cómo lo ha conseguido? Don Hernando se acomodó en su asiento. Todavía conservo algunos amigos en Madrid. Enriqueta revisó los documentos, aunque apenas podía concentrarse. La cantidad era enorme. Lo sé. ¿Qué quiere a cambio? Don Hernando sonrió con cansancio. No todo lo que hago responde a un interés oculto. Perdone, pero en el valle hemos aprendido a desconfiar de los regalos. No es un regalo. Es una oportunidad para que sus hijos comiencen de nuevo. Enriqueta levantó la mirada. ¿Por qué ayudarnos? El marqués permaneció unos instantes en silencio. Porque los errores de los hijos no siempre deberían destruir a sus padres. Aquella respuesta sorprendió a Enriqueta. No sé cómo agradecérselo. Procure que no vuelvan a endeudarse. La mujer asintió, todavía emocionada. Sin embargo, cuando salió de la estancia,
no pudo evitar preguntarse cuánto poder conservaba realmente don Hernando y qué otras decisiones podía tomar desde la distancia. La exoneración demostraba que, pese a las dificultades del Valle, el marqués seguía teniendo influencia en Madrid. Y en una época en la que todos buscaban aliados, aquella influencia podía convertirse en un arma decisiva. Manuela descubre el secreto literario de Alejo. No todos los descubrimientos del capítulo estarían relacionados con conspiraciones o amenazas. Manuela encontraría por casualidad un cuaderno en una mesa de la biblioteca. Al abrirlo, reconocería varias frases de su novela favorita. Al principio pensaría que Alejo estaba copiando fragmentos del libro, pero pronto descubriría varias páginas inéditas y correcciones escritas con la misma letra. Cuando Alejo entrara en la estancia, la encontraría leyendo el cuaderno. «Eso es privado», dijo él, arrebatándoselo con suavidad. Manuela lo miró fijamente. «Tú escribiste la novela». Alejo se quedó inmóvil. «No sé de qué hablas». Estas frases son idénticas, y aquí hay un capítulo que no aparece en ninguna edición. Podría tratarse de una copia. ¿También copiaste las correcciones? Alejo bajó la vista. Manuela sonrió. Eres tú. No quería que nadie lo supiera. ¿Por qué? Porque no quería que la gente leyera el libro por ser hijo de José Luis. Quería saber si mis palabras podían sostenerse sin mi apellido. Manuela observó el cuaderno con admiración. He leído esa novela 3 veces. Alejo levantó la mirada. 3. La primera vez me hizo llorar. La segunda me enfadó. Y la tercera comprendí por qué la protagonista tomó aquella decisión. Alejo sonrió. La mayoría de los lectores la detestan. Porque no entienden que estaba atrapada. Exactamente. Ambos comenzaron a hablar con entusiasmo sobre la historia. Manuela le preguntó por los personajes, por el final y por las escenas que había eliminado. Desde la puerta, Braulio observó la conversación. Vio la manera en que Manuela miraba a Alejo y la naturalidad con la que ambos reían. Hasta ese momento había creído que todavía tenía posibilidades de conquistarla, pero aquella complicidad era diferente. Braulio entró intentando aparentar indiferencia. No sabía que había una reunión literaria. Manuela se volvió hacia él. Alejo es el autor de mi novela favorita. ¿De verdad? No es necesario anunciarlo, dijo Alejo. Braulio sonrió, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Entonces parece que escondías más talentos de los que pensábamos. Solo escribo. No seas modesto, intervino Manuela. Su libro es maravilloso. Braulio bajó la mirada. Comprendió que ya no competía únicamente con Alejo, sino también con la admiración que Manuela sentía por él. Nicolás decide abandonar el valle. La relación entre Nicolás y Atanasio llegaría también a su límite. Los continuos desacuerdos sobre el negocio que pretendían poner en marcha habían convertido cada conversación en una discusión. Atanasio acusaba a Nicolás de tomar decisiones sin consultarlo. Nicolás, por su parte, consideraba que Atanasio tenía miedo de arriesgarse y que frenaba cualquier posibilidad de crecimiento. No pienso invertir más dinero en una idea que cambia cada día, dijo Atanasio. La idea cambia porque las circunstancias cambian. No, cambia porque nunca estás satisfecho. Nicolás golpeó la mesa con varios papeles. Intento salvar el negocio. El negocio todavía no existe. Y nunca existirá si seguimos esperando tu aprobación para cada paso. Atanasio se levantó. Entonces hazlo solo. Nicolás lo miró con incredulidad. ¿Eso quieres? Quiero dejar de discutir. No. Lo que quieres es no asumir riesgos. Y tú quieres arrastrarme a una ruina.
Las palabras dejaron una herida difícil de reparar. Nicolás recogió lentamente los documentos. Me marcharé del valle mañana. Atanasio frunció el ceño. No seas absurdo. He recibido una propuesta fuera de aquí. ¿Desde cuándo? Desde hace semanas. Y no pensabas decírmelo. Esperaba que este proyecto funcionara. Atanasio sintió la traición. Así que ya tenías preparada una salida. Tenía una alternativa. Es lo mismo. Nicolás negó con la cabeza. No, Atanasio. La diferencia es que yo todavía quería construir algo contigo. Pero tú llevas semanas buscando razones para que fracasemos. Quizá porque he comprendido quién eres realmente. Nicolás guardó los documentos en una cartera. Entonces no hay nada más que hablar. Salió sin despedirse. Atanasio se quedó solo, contemplando los restos de un proyecto que había comenzado como el sueño de dos amigos y terminaba convertido en el motivo de su separación. Amadeo se derrumba ante Martín y Leonor. El dolor de Amadeo por la marcha de Francisco había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Delante de los demás intentaba mostrarse fuerte. Continuaba con sus obligaciones y evitaba hablar de lo ocurrido. Pero Martín y Leonor comenzaron a notar que apenas dormía, que había perdido el apetito y que cada vez pasaba más tiempo solo. Aquella noche lo encontraron sentado en una habitación vacía, sosteniendo entre las manos un objeto que pertenecía a Francisco. Amadeo, dijo Leonor con suavidad, llevamos rato buscándote. Él se secó rápidamente los ojos. Estoy bien. Martín cerró la puerta. No lo estás. Solo estoy cansado. No tienes que fingir con nosotros, insistió Leonor. Amadeo apretó el objeto entre sus dedos. Todos se marchan. Francisco tomó una decisión, dijo Martín. Eso no significa que te haya olvidado. ¿Cómo puedes saberlo? Porque algunas personas se alejan precisamente porque quedarse les resulta demasiado doloroso. Amadeo negó con la cabeza. Yo debería haber hecho algo. No podías obligarlo a quedarse, respondió Leonor. Podría haber hablado con él. Podría haberle dicho. Su voz se quebró. Martín se sentó a su lado. ¿Qué querías decirle? Amadeo trató de responder, pero no pudo. Finalmente se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Que no estaba solo, murmuró. Que, aunque todo hubiera salido mal, yo seguía aquí. Pero dejé pasar el tiempo. Pensé que habría otra oportunidad. Leonor se arrodilló frente a él. Quizá todavía la haya. No, no puedes saberlo. Amadeo levantó el rostro empapado en lágrimas. Se ha ido, y todos actúan como si debiera aceptarlo y continuar. Martín le puso una mano en el hombro. No tienes que continuar hoy. Hoy puedes estar triste. Aquellas palabras terminaron de derrumbarlo. Amadeo lloró por Francisco, por las últimas semanas y por todo lo que no había sido capaz de expresar. Martín y Leonor permanecieron a su lado sin interrumpirlo. A veces el dolor no necesitaba soluciones. Solo necesitaba ser escuchado. Damaso regresa con una noticia aterradora. La noche ya había caído cuando Mercedes y Victoria volvieron a encontrarse. Habían intentado buscar una manera de advertir a Rafael sin levantar sospechas, pero todos sus movimientos parecían estar vigilados. Tenemos que salir de aquí, dijo Victoria. Podemos llegar a la casa grande por el sendero del norte. Mercedes negó con la cabeza. Damaso habrá previsto esa posibilidad. Cada minuto que esperamos aumenta el peligro. Lo sé. Victoria se acercó a ella. Mercedes, ¿y si el incendio comienza esta misma noche?
Antes de que pudiera responder, escucharon pasos en el corredor. La puerta se abrió. Dámaso entró sin pedir permiso. Su actitud era completamente diferente a la de horas antes. Ya no parecía furioso, estaba tranquilo, demasiado tranquilo, y aquella serenidad resultaba todavía más amenazante. Me alegra encontrarlas juntas, dijo. Mercedes lo observó con desconfianza. ¿Qué quiere? Dámaso cerró la puerta. Tengo algo muy importante que comunicarles. Victoria miró a Mercedes. ¿Se trata de Rafael? Dámaso sonrió. En cierto modo. Hable de una vez, exigió Mercedes. El empresario avanzó hasta quedar frente a ellas. He tomado una decisión respecto al futuro del valle. ¿Qué decisión? Dámaso sacó un pequeño sobre del interior de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. Mañana, cuando Rafael despierte, comprenderá que rechazarme ha sido el peor error de su vida. Victoria palideció. ¿Qué ha hecho? Dámaso no respondió directamente. Durante años, los Gálvez de Aguirre han creído que estas tierras les pertenecen por derecho. Pero la propiedad no depende únicamente de un apellido. Depende de documentos, de deudas y de quién tiene el poder suficiente para reclamarlas. Mercedes miró el sobre. ¿Qué contiene? La primera parte de su derrota. Ha ordenado quemar las cosechas. Dámaso la miró con una sonrisa lenta. El fuego es solo una de las muchas formas de destruir a un hombre. Victoria comprendió que sus planes eran todavía más amplios de lo que imaginaban. Está loco. Dámaso se acercó a ella. No vuelva a llamarme así. Mercedes se interpuso. No la toque. Él miró a ambas mujeres. Les aconsejo que permanezcan aquí esta noche. El bosque no es seguro y podrían encontrarse con algo desagradable. Aquella frase confirmó sus peores sospechas. ¿Qué ocurrirá en el bosque?, preguntó Mercedes. Dámaso se dirigió hacia la puerta. Pronto lo sabrán. Dámaso. El empresario se detuvo, pero no se volvió. Hay guerras que se ganan antes de que el enemigo comprenda que han comenzado. Después salió y cerró la puerta con llave desde el exterior. Victoria corrió hacia ella. Nos ha encerrado. Mercedes intentó abrirla, pero era inútil. Sabe que queríamos advertir a Rafael. Tenemos que escapar. Victoria miró hacia la ventana. A lo lejos, en la oscuridad, una pequeña luz apareció cerca de los campos. Después surgió una segunda. Y una tercera. Mercedes sintió que el miedo se apoderaba de ella. No son lámparas, susurró. Victoria observó los destellos que avanzaban lentamente entre las cosechas. Son hombres con antorchas. Ambas comprendieron que Dámaso había puesto en marcha su venganza. Una noche en la que todo puede arder. Mientras Mercedes y Victoria buscaban desesperadamente una salida, Luisa continuaba avanzando por el bosque con el hijo de Adriana en brazos. Pura y Petra estaban cada vez más cerca. En la casa pequeña, Pedrito ya no podía seguir esperando y se preparaba para salir en su busca. Rafael, por su parte, ignoraba que varios hombres se aproximaban a sus campos llevando fuego entre las manos. Cada personaje se encontraba atrapado en su propia batalla. Luisa luchaba por salvar una vida. Mercedes y Victoria intentaban impedir una tragedia. Rafael buscaba la verdad en medio de sus propios secretos. Rosalía se negaba a confiar en un hombre que seguía ocultándole una parte esencial del pasado. Braulio veía alejarse a Manuela. Atanasio comprendía demasiado tarde que su orgullo había destruido su amistad con Nicolás. Y Amadeo lloraba una despedida que nunca había logrado aceptar.
pero el peligro más inmediato avanzaba bajo la oscuridad. Desde la ventana, Mercedes vio cómo una de las figuras se detenía junto a las primeras hileras de cultivos. El hombre inclinó la antorcha. Una pequeña llama comenzó a extenderse por la vegetación seca. «No», gritó Victoria, golpeando el cristal. «Deténganse». Nadie podía oírla. Mercedes tomó una silla. «Apártate. ¿Qué vas a hacer? Romper la ventana. Estamos en un piso alto. Prefiero arriesgarme a saltar que observar cómo destruyen el valle». Victoria se apartó. Mercedes levantó la silla y la lanzó contra el cristal. El impacto resonó en toda la estancia. La ventana se agrietó, pero no se rompió por completo. Mercedes volvió a levantar la silla. En ese mismo instante, una llamarada iluminó los campos. El incendio había comenzado. Y mientras el fuego se extendía bajo el cielo nocturno, el llanto del hijo de Adriana resonó en algún lugar del bosque. Luisa se detuvo, aterrorizada. Las llamas podían cerrar el camino hacia la casa grande. Detrás de ella, Pura y Petra continuaban acercándose. Delante, el resplandor del incendio convertía la noche en una amenaza roja. Luisa miró al bebé y comprendió que tendría que tomar una decisión inmediata. Regresar hacia la cabaña y caer en manos de las parteras o atravesar una zona cada vez más peligrosa para intentar llegar hasta quienes podían protegerlo. «No voy a abandonarte», prometió, abrazándolo con fuerza. «Pase lo que pase, no voy a permitir que te lleven». A lo lejos se escuchó el grito de Petra. «La hemos encontrado». Luisa echó a correr. Al mismo tiempo, Mercedes descargó un segundo golpe contra la ventana. El cristal estalló. El aire nocturno entró violentamente en la habitación, acompañado por el olor del humo. Victoria se acercó al borde. «¿Cómo bajaremos?». Mercedes observó una cornisa estrecha y una enredadera que descendía por el muro. «Con mucho cuidado. Podemos morir». Mercedes miró el fuego que comenzaba a devorar las cosechas. «Si nos quedamos, Dámaso ganará». Y así, con el valle empezando a arder, un bebé perseguido entre los árboles y dos mujeres dispuestas a arriesgar la vida para detener a un hombre consumido por la venganza. El capítulo 461 llevará la historia hasta uno de sus momentos más intensos. Porque Dámaso ya no busca negociar, busca destruir. Y ahora Mercedes y Victoria saben que enfrentarse a él significa jugar con fuego. Un fuego que amenaza con consumir las tierras, revelar secretos enterrados durante años y cambiar para siempre el destino de todos los habitantes de Valle Salvaje.